a hablar sobre la materia que me había encargado, la dimensión ambiental de la planificación urbanística. Bueno, yo voy a tratar de una jurisprudencia, voy a tratar de analizarla críticamente o reflexivamente, digamos, una jurisprudencia que está vertebrada por una legislación, unos intereses nuevos que son los que se vinculan al derecho ambiental y concretamente a dos principios del derecho ambiental que son los que de alguna manera me van a permitir dar consistencia a mi intervención. Uno es el principio de integración y otro el de no regresión. Advierto sobre la novedad del interés público en materia ambiental. Es algo del medio ambiente como política pública, como algo objeto de la atención de los poderes públicos. No podemos hablar en verdad antes de los años 70, parece ser que es la NEPA, la National Environmental Protection Act, que Nixon deja que se apruebe en el año 1969, porque está buscando nichos de otros votantes y le parece que esa gente preocupada por los pajarcicos y por otros, pues los hippies y tal, que le podrán dar algunos votos. Es el origen de una política que ha ido cada vez progresando más hasta unas complejidades que en buena medida tenemos ya terminadas. Eso también lo quería advertir. Eso lo ha dicho en el último programa ambiental de la Unión Europea, se dice, el acervo ambiental comunitario está terminado. No vamos a inventar nuevas técnicas, las podremos mejorar, ampliar, insistir en la ejecución. Ahora el Ejecutivo Juncker está queriendo insistir en la ejecución, en la revisión de la ejecución de las políticas ambientales comunitarias. Bueno, empezaré pues por el principio de integración ambiental, que es, para mí ha sido siempre una cuestión que me ha permitido explicar muchos contenidos de la formación de esta disciplina. Hablo de derecho ambiental, hablo de políticas ambientales. Vamos a ver, es la pauta que explica la razón de los altos compromisos que cabe esperar en el planeamiento urbanístico en relación con el medio ambiente. Empiezo primero explicando lo que es ese principio. Ese principio en el ámbito europeo nos aparece en un momento un tanto iniciático de las políticas ambientales comunitarias, que es el 86. En el año 86 la comunidad por fin formaliza el interés público ambiental e incluye dentro del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea un capítulo dedicado al medio ambiente. Hasta entonces había que construir cada una de las directivas y cada uno de los reglamentos comunitarios con una base específica, o sea, había que crear el ámbito de actuación antes de poder regular. Era una especie de espada de Damocles porque todo había de vincularse, digamos, a condiciones económicas. Si las exigencias ambientales de los productores daneses son mayores que las de los productores italianos, pues la libre competencia mercantil queda alterada. Esa era la base inicial que se modifica en el año 86 con la inclusión en el Acta Única Europea de ese capítulo sobre medio ambiente, en el cual aparece el principio de integración que después pasará en Ámsterdam, 6 años después, pasará al título preliminar y que hoy figura en el artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dentro de las disposiciones de aplicación general. Dice ese precepto: las exigencias de protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. Es decir, que la protección del medio ambiente tiene dos ámbitos de manifestación. Uno es la política específica de medio ambiente, y eso es muy coyuntural. ¿Qué terminamos metiendo dentro de lo que llamamos departamento ambiental, agencia ambiental? Me da igual la denominación, a lo que aquel Ministerio de Medio Ambiente que con tanta ilusión se diseñó en la época final del presidente González y que puso en marcha el presidente Aznar. A veces hay una curiosa continuidad entre cambios políticos. A ese Ministerio de Medio Ambiente lo hemos ido uniendo, en fin, primero con las obras hidráulicas. Meter a un yogurcito con una vieja administración como era la de obras hidráulicas tiene su crimen. Fue la consecuencia de que el primer Ministerio de Medio Ambiente fue un tanto discrepante en relación con las declaraciones de impacto ambiental. Por primera vez en nuestra administración, un órgano de la propia administración se atrevía a decir a otro órgano que no. Y hubo declaración Jánovas, por ejemplo, la declaración de impacto ambiental guardada en la mesa del ministro durante meses, hasta que se hace pública. Eso es realmente notable.
el último matrimonio, digo, ha sido con agricultura, anda también, con todo el problema de los fertilizantes. Digo, meter administraciones jóvenes, sectores administrativos poco formados, con viejos sectores, con todas sus características, me iba a salir la palabra corruptelas, digamos, con todas sus características, cuidado. Bueno, una cosa es la política específica de medio ambiente, y es, ya digo, muy coyuntural lo que terminamos metiendo en esa política específica y en esa organización especial. Y otra cosa muy importante, y que a mí, digo, me ha servido para comprender lo que es el derecho ambiental, las políticas ambientales, me ha servido mucho, es un objetivo general del ordenamiento jurídico que se inserta en muchas otras políticas públicas. Todas las políticas públicas tienen una parte de compromiso ambiental. Por supuesto, la política industrial, la política agraria, la política pesquera, evidentemente la política de ordenación del territorio, de urbanismo. No sabríamos hoy concebirla si no es con esa vinculación a ese objetivo, a esa gran finalidad. Esa compaginación, ya digo, es muy coyuntural. ¿Por qué decidimos que determinados espacios naturales protegidos estén en el ámbito de la actuación del ministerio que llamamos de medio ambiente? Pues por razones que a lo mejor no sabemos explicar. ¿Es necesario que todos los espacios naturales protegidos estén en el ministerio? No. Podemos perfectamente vincularlo, cuando digo ministerio o departamento, me da igual, podemos vincularlo a otros sectores de actuación. Hoy en día no concebiríamos una política de aguas, una política hidráulica, en donde las propias administraciones del agua no tuvieran también compromisos de protección, incluso con algunos espacios. Bueno, la capacidad, por otro lado, del planeamiento urbanístico para acoger la protección ambiental, digo, está fuera de duda. El urbanismo es, hoy por hoy, sin perjuicio de los avances notables de lo que es propiamente la ordenación del territorio, que muy bien nos ha expuesto Judith Giffreu, avances que son distintos según las comunidades autónomas en la experiencia española. Digo, el urbanismo es la política por excelencia de territorialización del resto de las políticas públicas. En el urbanismo es donde vemos reflejado todo lo que, sobre el territorio, todas las decisiones sectoriales que se adoptan, entre ellas las medidas de protección ambiental. Medidas de protección ambiental que en ocasiones son ajenas al urbanismo, o sea, vienen de fuera, vienen de la legislación y del sector demanial, o vienen, y cuando digo legislación y sector demanial, lean ustedes, montes, vías pecuarias, aguas, minas, es decir, que son muchos los sectores administrativos a considerar, o vienen del patrimonio cultural, o de la legislación específica de lo que ya llamamos patrimonio natural, pero también junto a los aspectos ajenos que el urbanismo, el planeamiento urbanístico tiene que reflejar, las medidas de compromiso ambiental aportadas por las propias valoraciones que producen los entes que dominan el urbanismo, esos entes territoriales que hoy en día son las comunidades autónomas y los municipios. Esa idea de la vinculación del urbanismo con la protección del medio ambiente la tienen ustedes desde los inicios desde las primeras implicaciones de la Unión Europea, de la entonces Comunidad Económica Europea en la materia. El viejo libro del Verde del Medio Ambiente Urbano del año 90 ya planteaba la posibilidad de una política urbana integrada sobre la base de las competencias ambientales de la Comunidad Europea, puesto que la Unión en la actualidad carece de competencias directas en materia de ordenación del territorio o de urbanismo. Libro Verde del Medio Ambiente Urbano y muchos otros documentos, la Carta de Aalborg, la nueva Carta de Atenas, muchos elementos, algunos de los cuales, documentos en algunos de los cuales me consta que participantes en este foro pues, han tenido un cierto protagonismo. En todos estos documentos vamos viendo cómo se generan ideas de una planificación urbanística más estratégica, más participativa también. El carácter estratégico casa muy bien con lo que son los elementos de ordenación del territorio. No podemos cerrar nunca la puerta. El territorio es como es y no podemos pensar que siempre lo vamos a poder diseñar en un plan. Tiene sus propios condicionantes. Ante todo, la disciplina de ordenación del territorio yo creo que en algunas comunidades autónomas tiene muy poco prestigio porque es sobre todo una disciplina encaminada a proporcionar información a través de los sistemas de información geográfica, por cierto, cada vez más precisas.
Una metodología de planificación cada vez más participativa, con objetivos muy abiertos, donde la conservación cobra un lugar de protagonista, y eso tiene mucho que ver con esa queja que advertimos los que nos metemos alguna vez en el planeamiento urbanístico, sobre todo de pequeños y medianos municipios, esa queja del alcalde de si el problema no está en urbanismo, el problema lo tengo con los de medio ambiente y con los de patrimonio cultural, porque no me deja. Efectivo, pero en algún momento conviene que los pueblos por lo menos sepan lo que tienen. Ya sé que las críticas que podemos hacer a los catálogos de edificaciones y de construcciones protegidas pues son muchísimos, porque luego no se actualizan, pueden permanecer ahí anclados, pero por lo menos que en algún momento haya conciencia de aquello que caracteriza al propio municipio. La multiculturalidad, el tema de la ciudad mixta. Jane Jacobs, cuyo centenario de nacimiento celebrábamos el año pasado, está de total actualidad. En Francia cada vez tienen más claro eso, y en la política de vivienda incluyen también los elementos de destrucción de los guetos que podemos generar en determinados ámbitos de nuestras ciudades. La movilidad sostenible, la integración ciudadana frente al riesgo de la ciudad amurallada, y la vinculación al uso racional de los recursos naturales, sin ninguna duda. En la tradición española, estas, digamos, nuevas perspectivas primero se asumieron por algunas comunidades autónomas. Debo decir que la de Cataluña fue pionera en ese sentido, muy tempranamente aprobó su ley de espacios naturales protegidos, que todavía sigue en vigor, con muy buen criterio. Su legislación urbanística tardó un tiempo para aposentar bien las cosas, saber lo que se iba a hacer, con mucha sensatez en esos planteamientos iniciales. Después, poco a poco, las nuevas ideas penetraron en el legislador básico que podemos llamar, perdón por las comillas, socialista en el año 2007, y afortunadamente en el 2013 el legislador popular, yo creo que acertó también en la idea de la rehabilitación, la renovación, la recuperación urbana, vuelta a determinados elementos que habíamos descuidado en nuestras ciudades. Pero en todo caso fue el legislador básico del 2007 el que consolidó esa idea de que había que hacer frente a la historia desarrollista del urbanismo español, introduciendo las nuevas ideas del urbanismo sostenible, con ese modelo de ciudad compacta, modelo que ha sufrido una crítica muy inteligente, muy aguda por parte de un querido compañero de la Autónoma de Barcelona, Joan Amenós, crítica muy inteligente, de la que yo discrepo por completo, y así se lo he hecho saber pública y privadamente. Creo que el lenguaje a veces nos traiciona. La ciudad compacta de la que habla nuestra legislación debería traducirse más bien en una ciudad cohesionada, por lo público o lo colectivo. Y aquí, si antes citaba a Jane Jacobs, lo colectivo me vale Elinor Ostrom, la primera mujer premio Nobel de Economía, con sus ideas sobre la acción colectiva, que ha puesto en estado de hibernación los planteamientos de Garrett Hardin y de otros catastrofistas sobre la gestión de los bienes colectivos. Una ciudad cohesionada, una ciudad compacta, es una ciudad donde lo público destaca. Lo público en materia de seguridad. Esa idea de algunos urbanistas, por cierto, algunos de Barcelona, iba a decir barcelonistas, algunos de Barcelona, esa idea de que hay que tener un riesgo, que hay que asumir un riesgo en las ciudades, es una idea, a mí me parece deleznable. No ellos, pero sí la idea misma. Es una idea de gente soltera y adinerada, sin sentido común. Naturalmente que las familias queremos seguridad, pero ¿cómo se puede decir otra cosa? Otra cosa es que la seguridad nos la proporcionen los propios ojos de la calle, como decía Eyes on the Street, como decía Jane Jacobs, o que nos la proporcionen. Preferimos la seguridad pública proporcionada por personas que claramente podemos identificar como tales, y no la seguridad privada. Es una cuestión. Una movilidad pública, una movilidad en la que podamos ejercer nuestros derechos ciudadanos en calles abiertas al público. Saben que algunos científicos de la política en Estados Unidos se plantean ante el desarrollo de lo que es los suburbs,
la instalación, la urbanización fuera de lo que es la ciudad. Y bueno, ¿y ahí quién puede ejercer el derecho de manifestación? ¿Contra quién se ejerce el derecho de manifestación? Contra los pudientes, de alguna manera, por simplificar. No lo puedo ejercer en espacios que son privados y donde hay un derecho de admisión. Con lo cual se está planteando, hoy en día la urbanización en Estados Unidos se plantea el mayor foso entre las razas y los niveles económicos por un tipo de urbanización en el que nos estamos orientando también en Europa y que nos hace presos del propio progreso. Unos espacios públicos queremos también, digo, la ciudad cohesionada, que nos preste servicios, los servicios públicos. Esos servicios públicos de educación, esos servicios públicos de sanidad, de transporte, de lo que es también la acción social en relación con los viejos, son cuestiones muy importantes. La viabilidad económica de la misma ciudad y la biodiversidad protegida. Bueno, el planeamiento, el urbanismo ofrece muy variados, la legislación urbanística tiene muy variados instrumentos que permiten garantizar estos objetivos. Entonces, como a mí se me puso el tema general, pero no se me especificó sobre lo que debía tratar, pues he arrimado el ascua a mi sardina y podía haber orientado mi intervención por los principios del desarrollo sostenible, que la verdad es que me parecen un canto al sol, digo, en buena medida. Algunos no son más que reproducción de elementos que existen, que están regulados en otros sectores legislativos, hasta el punto de que la propia ley urbanística dice principio de no contaminación, de conformidad con la legislación aplicable. La coletilla de conformidad con la legislación aplicable aparece en todos los derechos concedidos a la ciudadanía, excepto, por cierto, en el derecho a la vivienda. Por eso yo mantengo que el derecho a la vivienda, si no era un derecho subjetivo con base a la Constitución, ahí tengo mis argumentaciones, no seguidas por nadie o por casi nadie, sí lo es ya un derecho subjetivo conforme a la legislación urbanística. Está el tema de la evaluación ambiental de los planes, con esa dificilísima distinción entre lo que es el proyecto, su sujeto del proyecto contenido en el plan que exige la evaluación de impacto ambiental y el diseño general del plan que está sometido a la evaluación que llamamos estratégica de planes y programas. Es muy difícil esa distinción, que yo creo cuyo origen creo que está en esa jurisprudencia de 2003-2004 que ante el retraso de nuestra legislación aplicó la evaluación de impacto ambiental, el retraso de nuestra legislación en incorporar la directiva de planes y programas, de evaluación ambiental de planes y programas, aplicó entonces en aquel momento con muy buen sentido la técnica, con muy buen sentido digamos finalista, la técnica de la evaluación de impacto ambiental, que por cierto en Baleares se seguía también desde siempre, habían decidido utilizar esa siempre, lo decía un viejo decreto de la comunidad autónoma. Yo creo que agarrándose a esta jurisprudencia sigue actualmente estableciendo esa distinción que claro, conlleva un nivel de detalle imposible. O sea, imaginemos ahora que es que los proyectos tienen que ir con la decisión de hacer una obra pública dentro del planeamiento tiene que ir acompañada, al parecer, en algunos casos, cuya exacta limitación no está clara, de evaluación de impacto ambiental, que no se sabe cuándo se ha sometido. En fin, plantean muchos problemas. Yo creo que ahí hay una querencia hacia los propios criterios de la jurisprudencia, en otros aspectos muy relevantes. Está el tema de la exigencia de agua de calidad para el abastecimiento y para el vertido, y como saben, hoy mismo me levanto todas las mañanas y aparte del BOE leo también la página del CIEDA de Soria, el Centro Internacional de Derecho Ambiental, que nos ofrece la jurisprudencia muy sistematizada. Y esta mañana aparecía una sentencia de 2017, que es la segunda, en la que el informe de recursos hídricos se acompaña con una coletilla del Tribunal Supremo y tiene que haber también concesión de aguas. Esto es muy duro, entre otras cosas porque, aunque no he estudiado bien el tema, me parece que no es posible obtener una concesión de aguas por si acaso me aprueban un plan de urbanismo. Quiero decir que la legislación de aguas también tiene ahí sus propios condicionantes. Bueno, entre todos los temas que se podían elegir, me he ceñido al lo que sería la protección de la naturaleza
naturaleza, que nadie no tenemos ya naturaleza virgen, pura e incontaminada, siempre hay una huella antrópica en la vieja Europa, donde lo natural viene a equipararse con el mundo rural poco transformado, digamos. Bueno, la protección de la naturaleza y su incorporación al planeamiento urbanístico. El tema que he elegido por su importancia objetiva, por las novedades jurisprudenciales que aporta, que no son de ayer, que es dentro de este nuevo siglo, en el año 2003, 2006, 2007, se consolida esa jurisprudencia en un momento muy particular y que habrá que ver si tiene continuidad después de la crisis. Me voy a centrar, pues, en el suelo no urbanizable especialmente protegido. Aunque ya digo, hay más cuestiones. Por ejemplo, me venía a la cabeza el tema de los planes especiales de protección del medio físico y del paisaje, que tuvieron mucho desarrollo en un determinado momento en algunas comunidades autónomas como la valenciana y la catalana, porque era la única vía que se ofrecía para la protección de conjuntos de espacios en un determinado ámbito territorial. El suelo no urbanizable especialmente protegido, en la última jurisprudencia, como es bien sabido, se configura ya como una potestad reglada. En el último bastión de ese derecho urbanístico unitario que tenemos, el derecho urbanístico unitario está formalmente nutrido por los vaivenes de la legislación básica, que pueden optar entre una ley como la del 98 o una ley como la del 2007, los vaivenes, digo, de la legislación básica, y esa eterna inmutable legislación supletoria que es la gran codificación de los 70, el texto refundido del 76 y los tres grandes reglamentos del 78 de planeamiento, gestión y disciplina urbanística. Pues bien, bastión de defensa de ese derecho urbanístico unitario, esa magnífica sección quinta de la sala tercera del Tribunal Supremo, donde tan estupendos magistrados, es decir, también voy a procurar mencionarlos, atribuyendo a cada uno su protagonismo, van elaborando la realidad, la práctica, la aplicación del derecho urbanístico común. El acervo urbanístico, el acervo urbanístico español se mantiene todavía en las leyes autonómicas, a pesar de la dispersión legislativa, pero poco a poco van generándose especialidades más intensas. Pues hoy tenemos diferencias en materia de elaboración de planes, en materia de relación entre planes, la acentuación del carácter reglado de algunos elementos, los estándares urbanísticos que en algunas comunidades autónomas alcanzan niveles insospechados en otras épocas y que condicionan en mucho mayor grado la autonomía municipal, pero sobre todo la gran quiebra se produce, a mi juicio, con la opción por el sistema valenciano, a partir del año 95, el tema del urbanizador en la gestión urbanística. Y ahí creo que esas especialidades cada vez nos alejan más, aunque todavía comprendemos perfectamente. El que es especialista en urbanismos de Valencia puede irse a Cataluña o a Aragón y todavía se entienden las distintas legislaciones urbanísticas, aunque ciertamente las precisiones no son ni mucho menos iguales. Bueno, el suelo no urbanizable protegido, añado, es un contenido propio del plan general. Es verdad que puede haber condicionantes, y así se ha expuesto muy bien por la profesora Gifreu, derivados de la ordenación del territorio, pero yo diría que todavía la seña del urbanismo activo sigue siendo el plan general. No las normas subsidiarias ni lo que se llaman proyectos de delimitación del suelo urbano. No. El urbanismo completo. El problema es que el mapa municipal pues, no permite que todos los municipios elaboren auténticos planes generales de ordenación urbana o generales de urbanísticos municipales, según las distintas denominaciones. Es, creo, una de las señas de identidad del urbanismo activo, el plan general, donde se contempla todo el término municipal, con la clasificación del suelo. Y esa clasificación del suelo cada vez está más condicionada por esa importantísima jurisprudencia del Tribunal Supremo que orienta también a los tribunales superiores de justicia en las comunidades autónomas en relación con aspectos que no pueden llegar en casación a Madrid, no pueden llegar en casación al Tribunal Supremo. Se van depurando, digamos, por
por vía jurisprudencial, no solo por vía jurisprudencial, también por vía legislativa, las razones de la clasificación. Inicialmente, lo que era la no ciudad, salvada la denominación de suelo rústico en el 56, lo que es la no ciudad, el no urbanizable, denominación introducida en la reforma del 75, texto refundido del 76, inicialmente es para evitar que crezca, que surja ciudad. El enemigo del no urbanizable son las parcelaciones. El enemigo son los núcleos de población al margen de lo previsto. Paulatinamente, desde esa visión, digamos, negativa que se ha puesto de relieve por muy distintos urbanistas, nos hemos encaminado a una protección más activa. Y anuncio ya, esa es una de las características a asumir. Cada vez la protección será más intensa, la protección derivada del urbanismo. Cada vez mezclará más los dos elementos que son imprescindibles para proteger la naturaleza: palo y zanahoria. Es decir, hay que combinar adecuadamente las funciones del guarda con las funciones de la gente. ¿Me explico? El guarda rural, lo prohibido está prohibido y la multa no se la quita a usted nadie. Otra cosa es que promovamos la vinculación de las zonas afectadas, que no formemos lo que llaman algunos geógrafos islas geográficas, islas rodeadas de enemigos en relación con los espacios, las zonas que protegemos. Hay que combinar, por tanto, no solo la regulación, no solo la zonificación, sino también las medidas de gestión. Yo no sé cómo está ahora, porque hace tiempo que no lo visito, pero en tiempos recuerdo que el parque suburbano de Collserola llegó a ponerse como un ejemplo incluso internacional. Imagino que seguirá bien gestionado. Se gestiona con las reglas técnicas urbanísticas, pero, o por lo menos se gestionaba en la época que yo lo recuerdo, con medidas de gestión. Es decir, no basta que en el planeamiento urbanístico digamos esto está protegido para que ya lo esté. Y no hay peor cosa que podamos hacer en la protección de la naturaleza, eso sí que me lo dicta la experiencia, que poner un cartel de zona protegida con el nombre que quieran y no poner detrás los dos elementos que he dicho: el guarda, el palo y la zanahoria. Hay que implicar a las poblaciones afectadas, porque si no, esas poblaciones tienen una caja de resonancia de sus menosprecios históricos, de sus agravios que van a utilizar constantemente. Hay que tratar de vincularlas, el ecodesarrollo, el desarrollo sostenible correspondiente. Quería decir también que el Plan General sigue siendo todavía el gran instrumento de colaboración entre dos niveles territoriales. Y por eso la importancia que doy a los contenidos del suelo no urbanizable, especialmente protegidos, sobre todo con esta jurisprudencia a la que voy a hacer enseguida referencia, instrumento de colaboración entre los ayuntamientos y la correspondiente comunidad autónoma. Es el espléndido modelo colegiado de la ley Balbec del 56. A don Pedro Vidagor, al director general de la época, aquel increíble arquitecto falangista funcionalista, hay que tener una cabeza enorme para que quepa todo en la misma. A Pedro Vidagor le preguntaban, ya jubilado: Pedro, ¿por qué no nombró usted, por qué no constituyó comisiones provinciales de urbanismo en todas las provincias? Y decía don Pedro: es que no tenía profesionales de los que fiarme en todas las provincias. Y eso es muy sensato, sobre todo en una época donde el caciquismo de buen sentido podía conseguir algo. Hay que disponer de arquitectos, de juristas, de geógrafos, de gente formada, de profesionales. Si no, no nos podemos formar, no nos podemos fiar de los errores que cometerán necesariamente los inexpertos concejales de urbanismo. Ese modelo colegiado que puso en marcha la ley Balbec, que cada vez es más interterritorial, más interorgánico, y ahí el poder significativo de esos sectores nuevos, el sector del patrimonio cultural, el sector ambiental en relación con las decisiones urbanísticas, y sobre todo cada vez será más interprofesional. Nuestro urbanismo, protagonizado sin duda inicialmente por ingenieros y arquitectos, sobre todo a partir de los años 70,
en el urbanismo actualmente cuentan también los historiadores del arte, los geógrafos, hasta los juristas hemos ido poco a poco encaramándonos ahí en algo que es en buena medida modélico para otros sectores de la actuación administrativa, donde esas pautas de la interprofesionalidad, el carácter interorgánico no están tan asumidas. Por tanto, el plan general es la vía extraordinaria de manifestación de la protección de los valores propios del suelo no urbanizable, del suelo que también se puede llamar rural o rústico. Vamos a ver. La legislación urbanística tradicionalmente se había desinteresado del régimen del suelo no urbanizable. Aquí tenemos un gran experto, que es el profesor Carles Pareja, quien decía en un determinado momento, escribía, había preocupaciones más acuciantes. Y así es, efectivamente. Aunque el suelo rústico se definía legalmente por los objetivos de su conservación y mejora, la idea subyacente en la práctica es que era suelo abundante y barato, suelo que admitía construcciones, o como bien aprendió el señor Gil en Marbella, permitía las recalificaciones. Recuerdan que ante la imputación de que de que otorgaba licencias ilegales, no. Las licencias eran ilegales antes de que cambiara el plan. Una vez que modificaba el plan ya no son ilegales, y ahí fallaron todos los controles, por cierto, también los autonómicos de la Junta de Andalucía. Bueno, todavía esa idea de que es un suelo que simplemente faltan servicios, esa idea está con mucha frecuencia, lo vemos en programas televisivos y en otros ámbitos, en otros foros donde se afirma tal suelo, es que está sin desarrollar, como si fuera una carencia. Vamos a ver, no todos los espacios libres, nuestra legislación lo dice muy bien desde el año 56, no todo tiene que ser zonas verdes ni zonas ajardinadas. Los espacios libres cumplen una función ecológica esencial y urbanística también. Ramalazos de esa idea del suelo no urbanizable es donde aquello que sirve para todo lo que no hemos sabido dónde colocar. Todavía en el 2005, en una sentencia del Tribunal Supremo, que revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en entonces, dice que no resulta dudoso que una depuradora debe ubicarse en el suelo no urbanizable, que esa es su ubicación natural. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad no había apreciado ese mismo criterio y había hecho una argumentación muy apreciable. Había establecido un paralelismo con el justiprecio de los suelos no urbanizables que crea ciudad. ¿Recuerdan esa vieja jurisprudencia que decía que la valoración del suelo para infraestructuras, en la medida en que se vinculara a la creación de ciudad, tenía que ser objeto de valoración como si fuera suelo urbanizable, con independencia de la clasificación del suelo? Pues por ahí estiraba el Tribunal Superior de Justicia para llegar a la conclusión de que la ubicación de una depuradora, su lugar natural, era efectivamente el suelo urbanizable. Es decir, si lo pagamos como suelo urbanizable, habrá que clasificarlo como suelo urbanizable. Es una solución, no digo que sea necesariamente en todas las comunidades autónomas, porque habría que estudiar cada legislación, pero no es tan claro lo que dice el Tribunal Supremo de que el lugar natural de la depuradora sea necesariamente el suelo no urbanizable. Bien, en todo caso, la legislación del 75 va a ser la que introduzca la categoría del suelo no urbanizable de especial protección, junto al no urbanizable residual o común. Se concibe entonces como una decisión del plan general derivada del excepcional valor agrario, de los recursos naturales, culturales, etcétera, de determinados ámbitos. Son esas declaraciones legales las que serán interpretadas por la jurisprudencia y la que cambiará, de manera que si inicialmente se reconocían como facultades discrecionales, hoy en día ya están configuradas las de la clasificación del suelo como no urbanizable protegido como facultades regladas. Ojo, cuando hablamos del no urbanizable especialmente protegido, hay gente que piensa en una regulación unitaria, nada más lejos de la realidad.
Si el no urbanizable especialmente protegido atiende a los diversos valores de los que habla la legislación urbanística, tendremos valores identificados en otros sectores legislativos por otros ámbitos administrativos que son obligatorios para el planeamiento, pero tendremos también valores agrícolas, valores ganaderos, valores forestales, junto a los propiamente ambientales, ecológicos, de protección de recursos naturales o del patrimonio cultural. Por tanto, la jurisprudencia ha sido muy monolítica en relación con una cuestión que puede tener traducciones muy diversas. Piensen que no todo el suelo agrícola que protegemos por razones como suelo no urbanizable especialmente protegido, no todo ni necesariamente tiene que vincularse a elementos de tipo cultural, de viejos cultivos, puede ser simplemente una razón de tipo económico la que lleva a mantener, por ejemplo, la llamada cláusula de huerta en los planes generales de muchos municipios, que llevaba a mantener las huertas que tradicionalmente abastecían a la ciudad. Eso se ha mantenido hasta que el urbanismo funcionalista internacional que nos invade en ocasiones, conozco muy bien el caso de la Expo de Zaragoza, como pueden imaginar, pues ha transformado por completo ese tipo de cláusulas. Bueno, la inclusión del suelo no urbanizable especialmente protegido se va a mantener por los sucesivos legisladores. El legislador socialista del 90 mantuvo en esta materia las ideas del texto refundido del 76. Lo que pasa es que al pasar por el filtro del Tribunal Constitucional en el 97, la sentencia 61-97, solo se admitió como competencia del Estado la relativa al suelo no urbanizable especialmente protegido, amparado en la competencia ambiental del Estado. Y eso dará la pista para que el Tribunal Supremo, a partir de la competencia ambiental, deduzca más cosas que le llevan a proteger el suelo no urbanizable, a clasificar suelo como suelo no urbanizable especial. En la reforma del 98, la liberalización del suelo puesta en marcha de acuerdo con aquel famoso informe del Tribunal de Defensa de la Competencia del 93-94, llevó a caracterizar todo el suelo no urbanizable en realidad como no urbanizable especial, es decir, todo el suelo no urbanizable como vinculado a uno de los valores de especial protección y por tanto con carácter reglado. En la reforma de la legislación básica, al aprobarse la Ley del Suelo de 2007, en planteamientos que figuran en el texto refundido vigente del Estado de 2015, ya se prescinde de las clases del suelo, pero no obstante contamos con diversas cláusulas normativas que nos permiten identificar algo muy parecido al suelo no urbanizable objeto de protección especial. El objeto de la ordenación del territorio del urbanismo es la protección del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para su transformación urbanística. La conclusión es que hoy tenemos tres categorías de suelo no urbanizable. Uno, el común, sería aquel que, siguiendo el común o residual, sería en principio de carácter discrecional su identificación, es aquel que, en palabras del profesor Agudo González, podemos decir que es intercambiable con el urbanizable. Es el suelo no urbanizable común, donde no identificamos valores especiales o no se ha identificado por el planificador, y luego tendríamos dos subcategorías del no urbanizable especialmente protegido. El especialmente protegido por una heterovaloración, es decir, por leyes especiales, por sectores especiales, reglado, pero vincula al planeamiento urbanístico porque deriva de la legislación de la legislación demanial o de la legislación de patrimonio cultural o de espacios naturales protegidos, etc. Y segunda subcategoría del no urbanizable especialmente protegido, el que llamo ahora autovalorado, haciendo referencia a la potestad municipal de apreciar la concurrencia de valores dignos de conservar conforme a conceptos jurídicos indeterminados establecidos en la legislación que el planificador ha de ponderar. Bueno, ¿qué ha dicho nuestro Tribunal Supremo? Recuerda ahora, muy brevemente, ya tengo que empezar a ser algo telegráfico, ¿no? Bueno, sobre el no urbanizable común. Los legisladores poco a poco van considerándolo un recurso escaso y no renovable y parece que dan a todo el no urbanizable un valor ambiental digno de cierta protección. Eso nos apunta a la posibilidad de que se amplíe el ámbito de una jurisprudencia que hoy en día está circunscrita al no urbanizable objeto de protección especial.
en todo caso, el Tribunal Supremo viene reforzando la protección del suelo no urbanizable común o residual o de identificación discrecional con la doctrina sobre la ilegalidad de los desarrollos urbanos no justificados, doctrina que cada vez aplica con mayor rigor, y una cierta preferencia por el crecimiento en mancha de aceite que no está necesariamente justificado. Es decir, la ciudad compacta, es una ciudad cohesionada que no necesariamente tiene por qué crecer en mancha de aceite. Es decir, el planeamiento precisamente está para orientar los planeamientos para orientar los crecimientos de manera adecuada. Por tanto, la conexión con núcleos separados, núcleos preexistentes separados del núcleo central, no es de por sí ni buena ni mala, dependerá de las condiciones de cada experiencia. Tenemos ejemplos muy claros recientes, en el año 2015, en una sentencia de 18 de junio de ponencia del magistrado César Tolosa, se anula la modificación del Plan General de Ávila porque no se justifican los nuevos desarrollos, habida cuenta de que la mitad de las viviendas previstas estaba en el plan que se modificaba, estaba sin desarrollar, y además dice por vulnerar el modelo de ciudad compacta. Modelo de ciudad compacta con una extensión lineal para conectar con un núcleo separado. No estoy seguro de que esto sea necesariamente una verdad, algo apodíctico que hay que aplicar en todas las experiencias. Dependerá. Bueno, el carácter reglado del suelo no urbanizable especialmente protegido no es un ejemplo de libro de un proceso de reducción de la discrecionalidad, en este caso del planificador general, a través de la jurisprudencia de esta sección quinta de la Sala Tercera. Tradicionalmente el Tribunal Supremo clasificaba como discrecional, consideraba que la clasificación, era discrecional, la clasificación del suelo. Por ejemplo, en sentencia del magistrado Delgado Barrio del año 94 se desestima un recurso contra la clasificación como suelo no urbanizable de especial protección porque, comillas, la discrecionalidad característica del planeamiento se manifiesta claramente a la hora de configurar el suelo urbanizable y el no urbanizable. El cambio de esa jurisprudencia tradicional se va a producir formalmente en lo que yo tengo identificado en el año 2003, en una sentencia donde se menciona el carácter reglado del no urbanizable especialmente protegido, una sentencia del magistrado Garzón Herrero. Por primera vez se anula la modificación de un plan para desclasificar terreno de suelo no urbanizable de especial protección agrícola con objeto de autorizar una planta envasadora de leche. Por cierto, este caso nos pone en el límite de lo que es la protección del no urbanizable especial, porque estamos ante un suelo de protección agrícola por razones de producción. O sea, la valoración no es una valoración cultural, y lo que se anula es la decisión de instalar allí una planta envasadora de leche. Simplemente sugiero que la película para muchos no puede estar, no digo que sea necesariamente de una manera, sino que para muchos no está necesariamente tan clara. Bueno, en todo caso, esta jurisprudencia se consolida magníficamente en las ponencias del magistrado Segundo Menéndez en el año 2006 y 2007. Un caso es el del Plan General de Mallorca, resuelto por una sentencia de revisión del Plan General de Mallorca, sentencia 25 de octubre del 2006, y el otro, mismo ponente, sentencia de 3 de julio del 2007 sobre una revisión del Plan General de Madrid. Ambas suponían reclasificaciones del suelo no urbanizable especialmente protegido. La declaración es la siguiente, se la leo porque simplemente recordar. Una vez que el planeamiento detectó en un suelo alguno de los valores especiales a que hace referencia a la legislación, no le será posible al planificador modificar esa clasificación por otra que permita el desarrollo urbano sin justificar de modo razonado y suficiente que los valores o no existían realmente, o son ya inexistentes, o no pueden seguir siendo protegidos por causas jurídicamente atendibles. Dirá después, la potestad de planeamiento deja de ser discrecional para convertirse en reglada. Se dan cuenta que aquí lo protegido no es como en el caso del suelo urbano, el carácter reglado del suelo urbano protege el contenido de la propiedad urbana. Aquí son otros valores.
Y el magistrado en su ponencia identifica muy claramente las tres posibilidades que existen en las que puede desarrollarse, justificarse la reclasificación del no urbanizable especialmente protegido a no urbanizable o a urbanizable. Son el error inicial, dice, que no existían realmente, que no existían aquellos valores. Luego, sería error inicial en la apreciación. Segundo, o que son ya inexistentes. Eso es un hecho sobrevenido. La inexistencia de los valores puede admitirse por causa antrópica. Algunas causas antrópicas las estamos rechazando por otra vía legislativa. Por ejemplo, los incendios forestales. Estamos rechazando que puedan justificar esa reclasificación. Y la tercera es la existencia de una causa de justificación, que no puede ser una causa de justificación vinculada a la economía general, pero sí a la superioridad del ser humano y a sus necesidades de seguridad y de calidad de vida. Bueno, la fuerza argumental, termino ya porque Laia muy adecuadamente su labor me está llamando la atención, termino ya señalando. La fuerza argumental del Tribunal Supremo es notable, sobre todo porque esta jurisprudencia, a partir de una serie de sentencias en ponencia del magistrado Fernández Valverde, que luego ya tienen continuidad con ponencias de todos los demás magistrados de la sala, incorpora a la argumentación anterior el principio de no regresión ambiental. El principio de no regresión ambiental es sobre el que quería finalmente discutir, y ahora ya sí prometo telegráficamente cuestiones a reflexionar. La falta de simetría sería falta de simetría entre las desclasificaciones y las clasificaciones. Es decir, el mismo rigor que tiene el Tribunal Supremo para las desclasificaciones del no urbanizable especialmente protegido, no lo tiene para la clasificación de un suelo como especialmente protegido. Y ahí tenemos una jurisprudencia que es un tanto contradictoria, que parece que unas veces sí, que otras veces no. Eso se explicaría por el principio de no regresión ambiental. El principio, el Tribunal Constitucional le metió un palo tremendo hace 2 años en la sentencia relativa a la impugnación de la reforma de la Ley de Costas, donde los recurrentes alegaban que alguno de los preceptos de la ley violaba el principio de no regresión ambiental. La sentencia niega que el principio de no regresión ambiental pueda tener un amparo, o sea, pueda referirse al ordenamiento jurídico. Yo creo que en eso acierta. El principio de no regresión se refiere a normas, pero sobre la base de hechos. O sea, el principio de no regresión no puede aplicarse a un simple cambio del ordenamiento jurídico. No podríamos decir que la despenalización de un delito ambiental es necesariamente contra el principio de no regresión. No lo sabemos. Por eso el ámbito ideal de aplicación del principio de no regresión son las desclasificaciones, porque ahí sí que tenemos un ámbito de protección que queda desprotegido como consecuencia del cambio en la clasificación. Con lo cual, la sentencia de 2015 no acepta la plena vigencia del principio de no regresión, aunque la verdad es que da palos, por una parte dice que sí, por otra que no, que en casos muy extremos dice. Eso no se puede, eso de los casos muy extremos no se sabe cómo se va a enterar el Tribunal Constitucional de que existen. Eso de los casos muy extremos dependerá de la agudeza del legislador. Hoy, por cierto, está de moda entre algunos compañeros en atribuir al ciudadano medio unas virtudes de las que yo mismo carezco, que son las virtudes de apreciar el vicio de nulidad de pleno derecho y cosas por el estilo, la gravedad de los vicios que el ciudadano medio le trae sin cuidado esto y carece de toda formación que le permita valorar lo que es. Eso es una apreciación jurídica que requiere ciencia y detalle. Bueno, la degradación pues, es el presupuesto. La degradación física es el presupuesto de la aplicación del principio de no degradación ambiental. Simplemente quería decir que el principio de no degradación, de no regresión se incorpora a las desclasificaciones en nuestra legislación, primero en el ámbito de la legislación de espacios naturales protegidos, donde figura hoy en la Ley del Patrimonio Natural. El origen está en una cláusula canaria en la que, por vicisitudes del destino, yo pude intervenir, y tenía una vieja tesis de mi tesis doctoral que era eso, y la metí pensando que me la iban a quitar en algún momento. Cuando participas en un colectivo para redactar una norma, piensas que alguien la quitará en un momento posterior. Bueno, pues coló y se asentó. Me parece, no sé si puedo vanagloriarme de eso, pero me parece que está en el origen de lo que es la regulación actual, en la que se exige que haya causas no antrópicas de transformación
real del ámbito protegido para que pueda producirse la desclasificación. Bueno, pues por tanto, me parece que esta jurisprudencia no está atacada, ni mucho menos. Otra cosa es que puede haber casos, como el reciente de 2017, en el que el caso del oro, ¿recuerdan? El caso de la mina de oro en no sé qué provincia de Castilla-La Mancha, que está en los periódicos, donde el planificador, ante la protesta social de que se abriera una mina en un lugar protegido, lo que hace es incluir en el plan general una cláusula en que dice que podrá reclasificar eso. Claro, el caso llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice, hombre, eso no es más que una posibilidad que no sabemos si se dará. Realmente esto es consecuencia de la jurisprudencia que se crea con ocasión de la reforma del Estatuto de Cataluña por el Tribunal Constitucional, de vale como norma lo que no es norma, vale como norma lo que decimos que lo que desustanciamos de su carácter normativo y simplemente es un objetivo programático. Bueno, otras reflexiones eran el riesgo de excesiva rigidez en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que han denunciado ya varios compañeros, el último el profesor Gerardo García Álvarez, pero otros también, Alegre, Bermejo y otros. Y tenemos el viejo tema de la indemnización, que soslayamos, pero que habrá que asumir, porque todo esto que antes era una anécdota ha dejado de serlo. Cuando hablamos de espacios protegidos, yo hice mi tesis doctoral sobre los parques nacionales, pero claro, los parques nacionales eran media docena, era una anécdota. Hoy cuando hablamos de protección de la naturaleza, para empezar, hablamos del 27% del territorio nacional que está incluido en la Red Natura 2000. Si incluimos ahora todos los suelos no urbanizables, objeto de protección especial en los planeamientos generales, empezamos a hablar de unas categorías de un significado para cualquier ordenación del territorio muy notable. Veremos pues qué pasa con esta jurisprudencia. ¿Por qué? Porque es una jurisprudencia que se ha consolidado en la crisis económica. Tenemos sentencias hasta la actualidad, pero digamos que las espadas están todavía pendientes de ser batidas y puede que haya argumentos y supuestos quizás extremos. Es decir, no todo el no urbanizable especialmente protegido es por razones ambientales necesariamente. Hay algunos que es por razones económicas en las cuales se puede quizás esperar un cambio de trayectoria asumido conscientemente por una población o derivado del cambio económico cíclico correspondiente. Bien, aunque no perfile una ponencia completa, digo, espero haberles estimulado sobre la existencia de problemas en relación con unos principios generales que son muy bonitos cuando los formulamos en las tesis y en la doctrina, pero que luego pues tienen el problema de que han de ser aplicados a los casos concretos con la suficiente fineza. Bueno, muchas gracias.